El bombazo terrible que hoy les traemos supera cualquier rumor de mercado y se instala directamente en el núcleo político y deportivo de Boca Juniors. Lo que antes era una gestión bajo la sombra del vicepresidente, ahora es un mandato absoluto del presidente Juan Román Riquelme, y su primer acto de poder ha sido un terremoto institucional con réplicas directas en el plantel. La palabra purga ha dejado de ser un susurro en los pasillos para convertirse en el decreto oficial de la nueva era. La sacudida es total. Román ha purgado a gran parte del staff deportivo y ha puesto a gran parte del plantel en revisión. Pero la verdadera noticia, el clickbait que lo vale todo, es la cumbre secreta que Riquelme orquestó en un punto neutral de Europa, lejos de los ojos de la prensa. El objetivo no eran solo los refuerzos estelares, sino una reunión de 3 puntas que redefiniría el futuro ofensivo del club. La mesa de negociación incluyó al sueño prohibido Paulo Dybala, pero también a 2 nombres tan inesperados que nadie pudo prever: el talento emergente Alan Lezcano y la opción de regreso de Jonathan Calleri. ¿Está Riquelme diseñando un rompecabezas ofensivo con piezas que nadie imaginó que encajarían? ¿La vuelta de Calleri es una señal de debilidad o un golpe de autoridad ante los delanteros actuales? Y lo más importante, ¿qué le dijo Alan Lezcano al presidente de Boca que lo convirtió en un objetivo prioritario? La era de la especulación ha terminado. Riquelme, como presidente, está jugando su última carta magna. Suscríbete y comenta. ¿Es Calleri el delantero que Boca necesita para la Copa? Vamos a desentrañar la anatomía de la decisión presidencial, la consolidación del poder, medidas drásticas y la purga silenciosa. El ascenso formal de Juan Román Riquelme a la presidencia del Club de la Ribera no fue solo un cambio de título en el organigrama, fue la liberación de la autoridad. Román, que ya ejercía el poder absoluto en lo futbolístico desde su vicepresidencia, ahora tiene la legitimidad total para tomar medidas drásticas que antes hubieran requerido un consenso político más amplio. El primer gran acto de Riquelme presidente ha sido la purga silenciosa y el establecimiento de un nuevo código de conducta en todo el departamento de fútbol. La limpieza comenzó por el cuerpo técnico satélite y el área de coordinación de inferiores y reserva. Riquelme detectó vicios de gestión y filtraciones a la prensa que minaban la autoridad del consejo y la disciplina del plantel profesional. La orden presidencial fue clara: 0 tolerancia con la información interna que se filtraba y 0 paciencia con los jugadores que no se alinean al proyecto. Esto afectó a varios empleados históricos del club, generando un ambiente de zozobra que no se veía desde la última gran crisis institucional. El mandato presidencial se centra en la recuperación de la mística a través de la disciplina total. Se revisaron contratos de jugadores que tienen poca participación pero salarios altos, y se les puso un cartel de transferibles sin miramientos. Jugadores que antes se consideraban intocables por su pasado o su conexión con la tribuna, cuyos nombres mantendremos en reserva, pero que todos imaginan en el ataque, fueron notificados de que su ciclo en Boca está cerca del fin si no demuestran un compromiso físico y mental a la altura de las exigencias continentales. Esta purga tiene un objetivo doble: limpiar el vestuario de energías negativas y generar el cash flow necesario para financiar los fichajes de impacto. Riquelme entendió que para traer a la élite mundial, como Dybala, y a los refuerzos inesperados, como Lezcano y Calleri, necesitaba desprenderse de los activos improductivos o que ya habían cumplido su ciclo. La reestructuración no es solo deportiva, es ética. Boca debe volver a ser un club enfocado exclusivamente en la competencia, sin los ruidos externos que lo han afectado en los últimos años. La medida más resonante fue la contratación de un Head of Performance europeo, con experiencia en selecciones y clubes de la Liga Italiana, para reorganizar toda la logística de entrenamientos, nutrición y recuperación. Este profesional de élite tiene la autoridad para vetar jugadores si su condición física no cumple los estándares continentales. El mensaje de Riquelme presidente es claro: la amateurización ha terminado. Boca debe operar como un club de Champions League o no ganaremos la Libertadores. El giro inesperado: Lezcano y Calleri, los 2 refuerzos bomba. El presidente Riquelme sorprendió a propios y extraños al no apuntar solo a los nombres rimbombantes que todos esperan. Su estrategia de fichajes se ha basado en la capacidad de impacto inmediato y la visión a largo plazo de la genealogía del 10. Los 2 refuerzos inesperados que Riquelme ha pedido con urgencia son la prueba de su doble juego: la repatriación de un guerrero y la apuesta por el talento local infravalorado. Alan Lezcano, el 10 silencioso y la visión de futuro. El primer nombre que generó conmoción y sorpresa fue el de Alan Lezcano. El mediocampista ofensivo, cuyo rendimiento silencioso y su gran pegada lo han destacado en el fútbol local, con un pasado importante en Gimnasia o Estudiantes, dependiendo del momento de la noticia, es la apuesta personal de Riquelme para el futuro del mediocampo ceneice. ¿Por qué Lezcano? Riquelme, como máximo exponente del 10 clásico, ve en Lezcano una rara combinación de manejo de los tiempos, visión de pase filtrado y una ejecución técnica que no abunda en el fútbol argentino actual. Lezcano no es un jugador de redes sociales ni un bombazo mediático,
pero es un futbolista cerebral que podría suplir la carencia de un volante creativo puro que ordene el ataque cuando Dybala no esté disponible o para rotar en los partidos de menor envergadura. La estrategia con Lezcano es dual. Socio y aprendiz de Dybala. Riquelme quiere que Lezcano sea el aprendiz directo de Paulo Dybala. El objetivo es que absorba la cultura europea y la capacidad de definición de la joya, asegurando que el legado del 10 clásico tenga un sucesor natural en el club. Inversión de bajo riesgo. El costo de transferencia del Lezcano, probablemente en el rango de, ejemplo, 3 a 5 millones de dólares, es accesible para Boca, y su salario no distorsiona la escala salarial de la plantilla. Es una inversión inteligente en el mercado local que Riquelme, como presidente, puede ejecutar sin el gran gasto que implica traer a jugadores de Europa. Para Riquelme, Lezcano es el proyecto de la continuidad, un jugador que puede solucionar el presente como revulsivo y asegurar el futuro como cerebro ofensivo. Jonathan Calleri, el regreso del guerrero inesperado. El segundo nombre que explotó en la prensa como un fichaje inesperado fue el de Jonathan Calleri. El delantero de perfil agresivo, que dejó un grato recuerdo en su breve primer ciclo en el club y consolidó una sólida carrera en Europa, especialmente en España, es la opción de choque que Román necesita. ¿Por qué Calleri ahora? La situación del ataque de Boca es de incertidumbre. Edinson Cavani, la máxima estrella, ha tenido problemas físicos intermitentes y necesita un reemplazante de jerarquía que no sea un símbolo desgastado. La productividad de los delanteros actuales ha sido errática. Calleri ofrece gol, sacrificio y una presión alta que encaja perfectamente con un fútbol moderno y dinámico. La estrategia con Calleri es la competencia interna implacable. Competencia para Cavani. Calleri llega para presionar a Cavani en el puesto de centrodelantero titular. Su agresividad sin balón y su capacidad de pivotear ofrecen una alternativa táctica que el uruguayo, por su edad, no puede garantizar en todos los partidos. Cierre de ciclo. Para Calleri, el regreso a Boca es la oportunidad de consolidar un legado que dejó a medias. Su buen rendimiento y su gol de vaselina son parte de la historia, pero le falta la consagración con un título continental. Riquelme sabe que la motivación del delantero por la redención es el motor más poderoso en el fútbol. El fichaje de Calleri es el mensaje directo al resto de la delantera. Nadie tiene el puesto asegurado. La autoridad del presidente se ejerce también trayendo a jugadores con hambre que no teman la presión de la Bombonera. La cumbre en la sombra. El encuentro de los tres destinos. El momento culminante de la revolución presidencial fue la cumbre secreta orquestada por Riquelme en un país neutral de Europa, lejos de los radares argentinos. La reunión de alto voltaje incluyó a Paulo Dybala, a Alan Lezcano y a Jonathan Calleri, o sus representantes más cercanos, con el propósito explícito de venderles el proyecto de Boca 2025 y comprometer su voluntad antes que su dinero. Paulo Dybala, el 10 y el mapa de la gloria. La reunión con Dybala fue el punto focal de la cumbre. Riquelme, ahora como presidente y voz única de la institución, llevó un argumento diferente al de las negociaciones pasadas. Ya no fue el vicepresidente seductor, sino el presidente ejecutivo que ofrece garantías totales. El discurso de Riquelme se centró en 3 pilares innegociables para convencer a la joya: el manto sagrado y el liderazgo. Riquelme le prometió a Dybala que la camiseta número 10 no será solo un número, sino el símbolo del liderazgo absoluto del equipo. Tú serás mi 10, Paulo, el cerebro que guiará a Boca a la Copa. Este aval presidencial es vital para un jugador que necesita sentirse protagonista total. El blindaje de élite. La negociación económica ya estaba avanzada, pero Dybala y su entorno exigían garantías médicas y de seguridad al nivel europeo. Riquelme le presentó el plan del Head of Performance y el protocolo de seguridad privada, asegurándole que Boca operaría con una logística de élite para proteger su cuerpo y su privacidad familiar. El socio uruguayo, Riquelme le vendió a Dybala la sociedad Cavani-Dybala como la dupla más peligrosa de América. Le aseguró que la presencia de Calleri como alternativa de choque y la visión del Lezcano como recambio creativo garantizan que el equipo siempre tendrá soluciones ofensivas y que el peso del ataque no recaerá solo en sus espaldas. El impacto emocional del presidente Riquelme vendiendo la mística de la Bombonera y la epopeya de la Libertadores fue el factor decisivo. Riquelme no pidió un fichaje, pidió un acto de fe en el destino. Alan Lezcano, la promesa y el futuro. La reunión con Lezcano o su representante fue de un tono completamente diferente. Riquelme no ofreció la gloria inmediata, sino la promesa del futuro. El presidente le aseguró a Lezcano que, si bien Dybala será el 10 titular, él será el 10 del mañana y el primer recambio de jerarquía. El mensaje de Riquelme fue directo: ven a Boca, aprende del mejor, compite con los mejores y sé el heredero de la camiseta. Riquelme le ofreció a Lezcano un plan de desarrollo que incluye minutos constantes en el torneo local y la posibilidad de alternar en la fase de grupos de la Copa, con la garantía de que el club lo verá como un activo de exportación a futuro,
maximizando su potencial de reventa una vez que Dybala cumpla su ciclo. La visión de Riquelme fue la que terminó de convencer a Lescano, la oportunidad de ser entrenado por el mejor 10 de la historia de Boca y de compartir plantel con un campeón del mundo como Dybala era una escuela de fútbol inigualable en el continente. Jonathan Calleri. La redención y la competencia. El encuentro con Calleri se centró en el perdón y la ambición. Riquelme le recordó a Calleri su paso inconcluso por el club y le ofreció la oportunidad de la redención. La propuesta fue la siguiente: vuelve y demuestra que eres el 9 que todos recordamos. Tu lugar no está garantizado, tendrás que pelear el puesto con Cavani, pero te necesitamos para la guerra. Riquelme le vendió la competencia interna como un acto de honor y la posibilidad de ganar títulos como la recompensa final. Calleri, que siempre quiso volver a sanar su salida prematura de Boca, vio en el mandato de Riquelme la autoridad que necesitaba para forzar su salida de Europa. La cumbre secreta no fue solo para firmar papeles, fue para alinear voluntades. Riquelme, como presidente, no solo compra jugadores, compra compromisos con la mística y la gloria. El rompecabezas de la nueva era. Análisis táctico y damnificados. La llegada simultánea de Dybala, Calleri y Lescano, impulsada por el mandato sí o sí, obliga a una reestructuración táctica total en Boca Juniors y genera damnificados directos en el plantel. El nuevo esquema, el 4-3-1-2 de Dybala. El diseño táctico de Riquelme es claro: Boca jugará en función de la capacidad creativa de Dybala, probablemente en un 4-3-1-2 o un 4-4-2 rombo. El cerebro, Dybala se establecerá como mediapunta o 10 y medio, con libertad absoluta para moverse por todo el frente de ataque. Su rol será la asistencia letal y el remate de media distancia. La doble punta, Cavani-Calleri, la mayor incógnita y la mayor potencia. Cavani y Calleri son dos nueves de área, pero con perfiles distintos. Cavani es la jerarquía y el remate final, mientras que Calleri es la presión, el sacrificio y la pelea constante. El nuevo técnico podría optar por alternar a ambos o utilizarlos juntos en partidos donde se necesite máxima agresividad ofensiva. El contención y el relevo. Lescano. El rol de Lescano será ser el primer recambio de Dybala y el volante de relevo que pueda acompañar la creación cuando el equipo necesite más volumen de juego. Su capacidad para manejar el tiempo será vital para el desgaste físico de Dybala. Los damnificados de la purga. La llegada de estos tres jugadores, especialmente Dybala y Calleri, genera un embudo en el ataque que deja a varios jugadores importantes al borde de la salida o la marginación. La delantera histórica. Los delanteros de la Guardia Vieja, cuyo nombre no mencionaremos, pero que incluye a delanteros de gran cartel, quedan automáticamente en la rampa de salida. Su alto salario y su poca productividad reciente los hacen blanco fácil para la purga presidencial. Riquelme les ha puesto precio para financiar la ficha de Calleri y liberar el tope salarial para Dybala. El talento de la banda. Jugadores veloces que se desempeñan por las bandas verán su rol reducido en un esquema que prioriza el juego interno con Dybala en el centro. Tendrán que adaptar su juego a un rol de volante interior o revulsivo de segunda punta. La competencia interna será salvaje, y la venta de alguno de ellos para equilibrar las finanzas es un escenario altamente probable. La nueva era de Riquelme presidente se cimenta sobre la creencia absoluta en la jerarquía mundial y el sacrificio de los activos jóvenes para ganar la Copa ahora. La presión del escudo y el juicio final. La apuesta de Riquelme con el mandato sí o sí y la cumbre secreta es el golpe más audaz que se ha visto en el fútbol argentino en años. El impacto mediático es tan grande que River Plate se verá obligado a responder con un fichaje de igual o mayor calibre para evitar el eclipse total de su gestión. La guerra de prestigio ha comenzado y Riquelme ha disparado primero con el cañón Dybala. El riesgo es inmenso. Si Dybala no logra mantenerse sano y la sociedad con Cavani no funciona, el juicio del socio será implacable. El sacrificio de la cantera, Zenón y Ceballos, los activos de futuro, solo se justificará si el resultado final es la gloria. Riquelme ha puesto su presidencia y su legado en la cesta de la fortuna de estos tres fichajes. El proyecto de la continuidad, Alan Lescano, y el regreso del guerrero, Jonathan Calleri, son los cimientos que deben sostener el sueño de la joya Dybala. El fútbol argentino se detiene a observar cómo el presidente 10 juega la última y más importante partida de su vida. La purga silenciosa está completada, el dinero está en la caja gracias a la venta de los juveniles y el compromiso de los jugadores está sellado en un acuerdo secreto en Europa. El escudo de Boca Juniors se ha recargado de ambición y el mandato de Román no admite dudas. Dybala y Senesi, sí o sí es la frase que define la nueva era. Después de la purga, la venta de los juveniles y el factor Paredes /diagonal Riquelme, ¿crees que Paulo Dybala está a solo días de ser el nuevo 10 de Boca Juniors? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la Copa Libertadores.